Señores, saludos y bendiciones una vez más desde la República Dominicana, su servidor Héctor Pineda. Esta vez yo quiero referirme a un tema que está sonando acá en la República Dominicana y que guarda una relación directa en el sentido de que afecta la moral, la buena costumbre del pueblo dominicano, por la sencilla razón que la gran mayoría acá en República Dominicana creemos en los valores morales, valores éticos, creemos en los principios espirituales, creemos en las Sagradas Escrituras, creemos en Dios. En tal sentido, hago un llamado a los legisladores, dígase diputados, senadores, hago un llamado a los que tienen que ver con la dirección de las altas cortes en la República Dominicana, Tribunal Constitucional y los demás. Hago un llamado también al Poder Ejecutivo, al presidente constitucional de estos momentos, licenciado a Luis Rodolfo Abinader. También un llamado a toda la población, a toda la ciudadanía, a las fuerzas vivas, a los pastores, a los sacerdotes paganos de la iglesia tradicional que tienen un acuerdo religioso, ¿verdad? A gente que tiene que ver con el oficio de misas, liturgias, los sacerdotes de la iglesia católica. También a las demás instituciones que obviamente tienen que ver con esto de la fe, que creen en Dios. A todos los ministros de Dios en la República Dominicana hacemos un llamado para que tomen conciencia, reflexionen y se pronuncien con relación a esto que les voy a argumentar en esta hora. Quiero comentar este tema. A propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional que revoca la penalización de las relaciones homosexuales en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Esta sentencia hace días que fue evacuada. Me imagino que sería alguna sanción disciplinaria que las instituciones, dígase las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Dominicana, aplicó a alguno de sus miembros en el entendido de que quizás fue sorprendido en el acto de la relación sexual, vamos a decirlo así, y los superiores entienden que esto atenta la moral y el buen desenvolvimiento institucional y por vía de consecuencia la buena costumbre, y lo separó de su fila. Quizás estas personas apelaron a los tribunales y para sorpresa nuestra, pues acá hay una sentencia que ha evacuado el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el más alto y todos los demás, todas las instituciones, el Estado y todo el mundo tiene que sujetarse a la sentencia que evacúe este tipo de tribunal. Dice acá, el Tribunal Constitucional comprobó que las disposiciones discriminan de manera injustificada a las personas por su orientación sexual. Dice acá, la ley 285 penalizaba la sodomía de la Policía Nacional con pena de 6 meses a 2 años de prisión correccional. Me imagino que esta ley es antigua porque ya la ley de la Policía Nacional es otra, la 590-16. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales las disposiciones que penalizaban las relaciones entre personas del mismo sexo dentro de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Mediante la sentencia TC Tribunal Constitucional barra 1225/25, la Alta Corte anuló el artículo 210 de la Ley 285 que establece el Código de Justicia de la Policía Nacional y el artículo 260 de la Ley 3483 que regula el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, por considerar que violan el principio de razonabilidad y discriminan injustificadamente a las personas homosexuales. Yo quiero que ustedes agarren ese principio de la famosa razonabilidad, que de hecho los mismos oficiales superiores que no saben ni manejan el tema jurídico de lo que es el principio de razonabilidad le violan los derechos a los mismos miembros, pero que también las altas cortes y cualquier autoridad que no sepa evaluar bien este principio puede violentar derechos y puede violentar incluso hasta obligaciones.
Dice, los artículos derogados señalaban ambos que la sodomía, ustedes saben lo que es la sodomía, entre personas del mismo sexo, y será castigada cuando se trate de un oficial con la pena de 6 meses a 1 año de prisión correccional. Eso decía la ley. El Tribunal Constitucional indicó en su argumentación, dice, por lo antes expuesto, este tribunal considera que el artículo 210 de la ley 285 que crea el Código de Justicia de la Policía Nacional y el artículo 260 de la ley número 3483 que crea el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, ambas normas atacadas mediante la presente acción directa de inconstitucionalidad son ostensiblemente inconstitucionales. Eso es lo que ellos dicen. Se ha podido comprobar que las normas impugnadas violan el principio de razonabilidad, discriminan de manera injustificada a las personas por su orientación sexual, afectan la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho al trabajo de las personas que forman parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, por lo cual ordena su expulsión del ordenamiento jurídico. Oigan lo que dicen los jueces. Expulsan del ordenamiento jurídico los textos que le hemos señalado, los artículos que le hemos señalado. Esto es grave, señores. La acción directa de inconstitucionalidad fue interpuesta por Anderson Javier Dirosía de León y Patricia M. Santana Nina, quienes argumentaron que dichas disposiciones vulneraban múltiples derechos fundamentales como la igualdad, la dignidad humana, la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad, al establecer una sanción basada exclusivamente en la orientación sexual. Termina la cita de lo que es la sentencia del Tribunal de Alzada en la República Dominicana. Voy a comentar, y yo quiero que los pastores, los legisladores, los juristas, los abogados, que no todos manejan este tema relacionado con la interpretación y el espíritu de la ley, yo quiero que nos aboquemos a esta parte. Quiero mencionar que poner como ejemplo el Estado de Israel. Señores, el Estado de Israel es un Estado teocrático en sus orígenes, pero dada la circunstancia que fue perdiendo sus raíces en lo que refiere a la cultura, a sus prácticas vinculadas a la fe, pues ha llegado a imitar lo mismo que hacen las naciones que no conocen de los principios divinos, que no conocen la Torá. Por tanto, ellos mantienen en la forma algunos que otros principios, pero en el fondo hacen otra cosa. En la República Dominicana tenemos artículos en la Constitución Dominicana que promueven los ideales de la fe cristiana. Es un Estado laico en teoría, es un Estado laico en la práctica, diríamos, de la creación de normas, de articulados, en la práctica per se, la República Dominicana no es un Estado laico, dígase un Estado religioso que gobierna, que es gobernado por las leyes espirituales. No, obviamente no. Tenemos que acatar entonces, como dice una frase popular, que la costumbre hace la ley. Y por de consecuencia, la costumbre es fuente primaria para la creación de la ley. Esto significa que la repetición constante, amado, de un comportamiento puede adquirir fuerza jurídica, convirtiéndose en una norma legal no escrita. Sin embargo, para que una costumbre sea considerada ley, debe cumplir ciertos requisitos, como ser uniforme, duradera y no contraria a la moral o al orden público. Nos detenemos ahí al parafrasear esta parte de que la costumbre pueda crear una ley, puede ser un elemento, una fuente primaria para crear una ley, siempre y cuando no afecte lo que es la moral, el orden público y las buenas costumbres. Se puede convertir en un texto jurídico aceptable, legalizar toda esa práctica. Pero señores, detengámonos un momento. En la República Dominicana, un Estado que observa de manera directa por la grande masa, la grande mayoría, la unión entre un hombre y una mujer, la unión entre un hombre con un hombre y la unión entre una mujer con una mujer. Ese texto aquí no cabe, por la sencilla razón de que este país, toda la población, cuando usted lo aborda y hace un consenso y hace una encuesta en la población, la grande mayoría van a decir, yo no apoyo eso. Aquí se conservan costumbres culturales, aquí se conservan
principios éticos y morales, porque creemos en Dios, creemos al diseño divino. De manera que los jueces del Tribunal de Alzada aprobaron legalizar una situación como esta. Me hace pensar en lo siguiente: ¿estarán ustedes interpretando de manera correcta el texto o se están fundamentando solamente en la letra? ¿O estarían ustedes copiando principios, prácticas culturales, prácticas jurídicas de otras naciones? En función de eso, ¿estarían ustedes representando el derecho de la gran mayoría de la República Dominicana o estarían solamente representando las orientaciones, las directrices y copiando repito, las costumbres de organismos internacionales que aprueban el matrimonio entre parejas del mismo sexo? ¿Estarán ustedes respondiendo a esos intereses? Vamos a analizar 3 aspectos en este sentido: la costumbre, la democracia, el espíritu de la ley. También vamos a estar analizando el principio kantiano, entre otros aspectos, para tratar de iluminarlos a ellos, a ver si es que obviamente no han leído esto, o si por si acaso fueron a la universidad, estudiaron maestría, hicieron doctorado en otras naciones, pero se les pasó de vista a él. Vamos a evaluar esto. Vamos a analizar esta parte. Dice acá, tengo en mis notas, porque yo anoté unas algunas para no hablar disparate, porque yo sé que esto lo van a escuchar. La Constitución Dominicana no establece explícitamente que este sea un Estado laico, pero consagra principios que definen esa laicidad, como la libertad de conciencia y de culto. Ahí estamos bien. Cada quien tiene derecho a elegir si quiere que se lo lleve el diablo o que se lo lleve Dios. Artículo 45. El derecho a la igualdad según el artículo 39, que garantiza que todas las personas son libres de profesar la religión que deseen o ninguna sin discriminación. Aquí hay una libertad en el sentido, una libertad religiosa, política de tolerancia religiosa. Pero el hecho de que hay una libertad de tolerancia religiosa, el hecho de que hay una libertad de igualdad de derechos no significa de que ustedes como legisladores que están para representar el derecho de la gran mayoría, no de un grupito, vengan a salirle a la población tratando en régimen de democracia de legalizar y darle en carácter jurídico a esto. Esto es una práctica cultural que no asienta su base en la República Dominicana. Eso es lo que ustedes tienen que interpretar. Señores, alguien dijo, nada de verdad, nada es mentira. Todo va a depender del cristal en que tú lo veas. ¿Con qué cristal ustedes están interpretando la ley? ¿Bajo qué dónde ustedes se están inspirando para interpretar el texto? ¿En la letra o en el espíritu de la ley? ¿En la costumbre, en la tradición, en la jurisprudencia, en la doctrina de otros países? ¿O en los mandatos de organizaciones internacionales que le están empujando a tomar ese tipo de decisión para legalizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo? Aunque el texto constitucional promueve la separación entre Estado y religión, existe un debate debido a que uno se encuentra vigente desde el Concordato de 1954, el acuerdo religioso con la Santa Sede de Italia, el Vaticano, que le otorga cierto privilegio a la Iglesia Católica, porque de hecho quisiera saber por qué los sacerdotes católicos no se pronuncian. ¿Por qué este señor que es pastor de la Iglesia Evangélica también viene de la Iglesia Católica? ¿Por qué este señor Ezequiel Molina no se pronuncia en razón de esta sentencia? ¿Por qué usted no se pronuncia? Tanto que le gustan hablar, que y tocan todos los temas. ¿Por qué no se pronuncia? Pronúnciese, pastor Ezequiel Molina, usted y otros pastores, CODUE, y otras organizaciones afines que están ahí en Palacio y son de enlace para representar el derecho de la gran mayoría en la República Dominicana. Ustedes como hombre de Dios, como vocero de la Iglesia Evangélica, de la Iglesia Cristiana, de la cristiandad dominicana. Principios constitucionales que apoyan la laicidad. El artículo 39, el derecho a la igualdad, como le dije. Nacen libres e iguales ante la ley, eso nadie se lo puede quitar. Este artículo prohíbe la discriminación por motivo de religión, de orientación sexual, etcétera, etcétera. El Estado debe tratar todas las personas por igual sin importar sus creencias. Ahora, ¿qué yo entiendo que se debe hacer? Usted tiene una orientación sexual, usted siente algún afecto, alguna atracción por su prójimo del mismo sexo, por poner un nombre, prójimo del mismo sexo.
¿Y qué tienen que hacer las instituciones? No solamente la Policía Nacional y la Fuerza Armada. Evaluar el comportamiento previamente de ese miembro que quiera aspirar a ser un miembro activo de la institución, ¿verdad? O ingresar a la institución. Evaluarle para ver si cumple con los cánones, los requisitos. Yo creo que el artículo que están tratando de erradicar, no es correcto que lo erradiquen. Deben dejar esa dispensa ahí. Porque si el Estado está por encima de todo ese tipo de costumbres malsanas que no promueve el diseño divino, que no promueve la moral ni las sanas costumbres del pueblo dominicano, entonces, ¿por qué hay que aceptar un individuo que trae ese mal comportamiento, quizá del hogar, quizá que lo aprendió, para que luego trate eso de inculcarlo a los demás? Y entonces, ¿qué le vamos a enseñar a los niños? ¿Qué le vamos a enseñar a la generación que nos sigue? Que es natural, que es normal que un hombre se case, que es normal, que afecta la parte laboral, pero que este tema es profundo, señores. No le estamos diciendo que ellos no pueden trabajar, sino que el tipo de oficio, el tipo de profesión que demanda muchos requisitos para tener una buena representación, porque estamos hablando de que orden, estamos hablando de la ley y el orden. Los hombres y mujeres que tienen que ver con hacer cumplir las leyes, con cumplir la Constitución de la República, que me digan a mí que tengan esos perfiles. ¿Dónde va a ir la institución? Que busquen otra opción que no sea esa. ¿Entiendes? Que creen su propia empresa, que se vayan, pero no conocer servidores públicos con ese tipo de perfiles. Es mi opinión personal. Artículo 45. Libertad de conciencia y de culto. El Estado garantiza la libertad de conciencia y de culto con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres. ¿Eso es una buena costumbre? No es buena costumbre, porque atenta contra lo que es el diseño natural del ser humano, que es el establecimiento de la relación consensuada o sentimental entre un hombre y una mujer. A partir de ahí, esto es una aberración y un disparate, un invento del diablo, del hombre y de todo aquel que crea que eso es puede ser aceptado como válido. Eso no es verdad, eso no se puede legitimizar, eso no se puede legalizar en la República Dominicana como un país de que es creyente. Significa que el individuo es libre de tener una creencia religiosa o no. Usted es libre de tener. En esa parte estoy de acuerdo. Usted quiere practicar su vudú, eso es problema suyo. Usted quiere ser evangélico, ese es su problema. Usted quiere ser católico, ese es su gusto. Usted quiere ser metodista, ese es su gusto. Usted quiere ser de cualquier tipo de religión, no le coartamos su derecho. Pero en cuanto a esta parte de afectar los intereses colectivos que promueven la buena costumbre, entonces usted tiene un problema, porque el hecho de que usted como grupo, como persona, en lo individual, en lo particular, tenga un deseo, tenga la intención de que el Estado le satisfaga y le legalice un deseo que va en contra de las grandes masas, entonces usted tiene un problema. Eso no se debe ser legitimizado, eso se debe dejar suelto y no legitimizarlo, porque va a crear un caos, señores, va a crear un problema y un impasse. Eso es una vergüenza ajena. El aprobar cosas así en un estado como este, un país como este, es una vergüenza. Y eso atenta contra la naturaleza divina, contra lo que es el principio de naturaleza divina, que es la creación del orden natural y divino del hombre y la mujer, que por vía de consecuencia trae la concepción de la familia, y de la familia viene de la sociedad. ¿Cómo tendremos entonces los niños para decirle que te puedes casar con, mira, tú puedes, el niño, la niña, dos niños pueden ser novios, se pueden casar? ¿Vamos a enseñar eso en las escuelas, señores? Esto es una aberración grande. Esto se estaría cuajando de antemano en las oficinas, se estaría esto preparando de antemano para sacarlo ahora con esa sentencia, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? El Estado dominicano es un Estado laico en teoría, porque la Constitución lo dice. A pesar de estos principios, el concordato, que es un acuerdo religioso con la Santa Sede Católica, a partir del año 1954, se ha generado una controversia, ya que establece una unión entre el Estado y la Iglesia Católica, otorgándole beneficios específicos que algunos argumentan contravienen el principio de laicidad. Organizaciones y ciudadanos continúan abogando por la revisión de este acuerdo para que la laicidad sea plenamente aplicada en el país. O sea, tenemos un principio, el principio del Estado laico, o la laicidad, que también hay que regularla. Eso por un lado, para hablarle un poquito de lo que es un Estado laico.
Porque algunos se preguntarán la idea, este país es cristiano en teoría, pero en la práctica no es cristiano, porque aquí tenemos mucha gente usando el principio o usando la palabra de Dios en vano, pero más sin embargo, ellos no están convertidos ni arrepentidos ni practican eso. Vamos a hablarles del principio del espíritu de la ley. ¿Qué es el espíritu de la ley? Hablándole en términos jurídicos, estoy hablando con los juristas y con los pastores, con los ministros, que obviamente tienen que pronunciarse en relación a esta sentencia, porque afecta a lo que se trae demanda, ya tú sientas un precedente en la República Dominicana. El Tribunal de Alzada, el Tribunal Constitucional es el tribunal más alto, y una sentencia del Tribunal Constitucional crea doctrina, porque es jurisprudencia. Lo que usan los abogados en los tribunales para argumentar el derecho legítimo, el derecho individual y particular y colectivo de las grandes mayorías. Utilizan la jurisprudencia como fuente de la doctrina. Entonces el Tribunal Constitucional termina de crear las bases para que se legitimice el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Esto es grave, señor. Repito, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, con esta sentencia que sienta un precedente jurisprudencialmente hablando, crea las bases para que el hombre con el hombre pueda casarse, la mujer con la mujer pueda casarse. Nada más le falta crear la ley en el fondo y ya, porque ya tienen la aprobación del tribunal más alto, el Tribunal Constitucional, el tribunal que tiene en sus hombros crear la ley de leyes, la ley suprema. Pero a ellos se les olvida que la ley suprema, que supuestamente ellos tienen esas facultades en la regulación de los derechos y obligaciones, la convivencia armónica y pacífica entre los ciudadanos, a ellos se les olvida que sobre un alto vigila otro más alto, y que la ley suprema es la ley de Dios, la ley de nuestro Creador, la ley universal, la ley suprema, la ley santa, la ley inmutable, la ley incambiable. La Biblia dice que el que gobierna en el temor de Jehová será como la luz de la aurora en una mañana, cuando el rocío cae sobre los árboles. Será como la luz de la aurora en una mañana sin nubes. Oigan esto, el que gobierna en el temor de Jehová. ¿Estarán ustedes con este tipo de sentencia legislando de manera correcta y adecuada y regulando el derecho de la grande mayoría, regulando, dándole el cumplimiento a lo que establece la norma, darle a cada quien lo que le pertenece, tomar lo que es tuyo y no ser mal a nadie, según dice un pensamiento de un jurista romano? ¿Estarán ustedes dándole cumplimiento a eso? ¿Estarán administrando justicia verdaderamente? Vamos a comentar el espíritu de la ley. El espíritu de la ley, señores, para los que no saben, es la intención o el propósito fundamental que inspira a un legislador. Repito, el espíritu de la ley es la intención o el propósito fundamental que inspira a un legislador a crear una norma. ¿Cuál es la intención por la que han sido inspirados nuestros jueces? Con mucho respeto me dirijo a ellos. ¿Qué ha sido lo que lo ha inspirado a ellos para crear y sentar la base a través de esta sentencia, que es jurisprudencia a partir de ahora, para tratar de legitimizar de manera, yo diría directa, la unión entre un hombre con un hombre o pareja del mismo sexo? ¿Cuál es la interpretación? ¿Será el de la letra o el del espíritu? Vamos a interpretar esto. Dice, el espíritu de la ley es la intención o el propósito fundamental que inspiró al legislador a crear una norma y se diferencia de su interpretación literal. Escuchen, o sea, la letra. El sentido auténtico que busca la finalidad de la ley, más allá de su texto estricto, para garantizar aplicaciones más justas y equitativas. Son estas aplicaciones justas y equitativas, si las legitimizamos, serían justas para la grande mayoría, serán equitativas. Estaríamos salvaguardando el derecho que tienen esa niñez, que no saben cómo le va a explicar usted a ese niño o a esa niña que viene subiendo
de que él se puede casar con un niño, que él cuando crezca se puede casar con un hombre igual que él. Pero por Dios, características principales del espíritu de la ley, la intención del legislador. Esta intención no representa el interés de la gran mayoría en la República Dominicana. Estas intenciones no vienen de Dios, no responden a la moral ni a la buena costumbre de la gran mayoría en la República Dominicana, sino a un pequeño grupo, a un séquito, que lo que procura es que se le dé rienda suelta a sus abominaciones, a su lascivia, a sus deseos y pasiones desenfrenadas. El espíritu de la ley se enfoca en la motivación y el propósito original que llevó a crear la ley, lo que puede requerir una interpretación más allá de las palabras exactas. Oigan esto, el fin último del espíritu de la ley dice que busca el objetivo social de la ley. ¿Pero cuál objetivo social? Lo están representando el objetivo social. El objetivo social de 2 o 3 que se desviaron a través de la sodomía. Porque sabemos que la ley, la santa, la Torá, la palabra de Dios establece que Dios destruyó 2 naciones precisamente porque estaban en sodomía. Parece que esos textos que pueden tomarlo como referencia, ¿verdad? En función de la fe cristiana, en función del interés de la gran mayoría, la moral, la buena costumbre, deberían tomarlo como referencia también y mirar un poquito la ley de Dios para crear y para buscar inspiración. No responder a los intereses literales de 2 o 3 que están ahí, que ya tienen su mentalidad retorcida y desviada y que deben satisfacerse de sus deseos. No. El bien común, dice que lo que procura el bien común o la justicia. Cuando hablamos del bien común es el interés de muchos, no de un grupito. Y la justicia obviamente debe ser para todos. E incluso cuando se aplica la justicia tiene que ver también con la negación de ciertos derechos que para ellos muchas veces ellos entienden que se debe aplicar, también dándole su parte a ellos y legitimizando ciertos derechos que ellos entienden que tienen. No, muchas veces hay que negarle el derecho de mucha gente que creen que lo tienen y dejarlo en el limbo, dejarlo sin apreciarlo, dejarlo en el aire, porque eso no debe ser legitimizado, como es el caso de la aprobación del matrimonio entre parejas del mismo sexo. El bien común o la justicia, para aplicarla de manera más efectiva y equitativa. Diferencia con la letra, mientras que la letra de la ley es el texto escrito, el espíritu, oigan esto, el espíritu es la idea subyacente. O sea, se puede violar el espíritu de una ley sin haber transgredido su letra. Oigan esto, señores, lo delicado que es. Se puede violar el espíritu de la ley sin haber transgredido su letra. ¿Qué es lo que están haciendo nuestros legisladores? En este caso, lo de la Tribunal de la Alzada. Están transgrediendo la intención, el deseo y la voluntad de la gran mayoría, toda vez que esas decisiones no representan a la gran mayoría, sino a un grupito. Entonces se están yendo al texto de manera literal, pero están dejando de lado la voluntad, el pensamiento, la intención, los sentimientos. Señores, eso tiene que ver con democracia, se está violentando el principio democrático del derecho, y el derecho tiene que ver de tomar como referencia la intención del mayor índice de las masas, no el de un grupito, y así abocarse a crear una norma, no es lo que yo quiera, sino lo que me está diciendo, ¿verdad? La consulta popular, y esto es parte, esta locución, este comentario, este análisis rápido de esa sentencia, se debe tomar como referencia, como cuenta, yo como ministro de una República Dominicana, y el de otro que como yo también, yo sé que se van a pronunciar. Entonces, la intención, se está dejando la intención, se están dejando los motivos, los sentimientos, las decisiones de la gran mayoría por abocarse a conocer las intenciones, los motivos, los sentimientos de un pequeño grupo que se le desea que se le satisfaga su deseo desenfrenado, cosa que no representa la buena moral ni la buena costumbre de la mayoría. Hay una violación entonces en la promulgación de esa sentencia. Esa sentencia no representa el derecho de la gran mayoría y debe ser anulada. De plano debe ser anulada. Se está transgrediendo el derecho de la gran mayoría. Se han ido
se han ido a la letra y no al espíritu de la letra, o sea, a los sentimientos, a los motivos y las intenciones populares. Entonces los jueces, esto del espíritu de la ley y la letra es utilizado por jueces y juristas para interpretar las leyes de forma flexible, especialmente en casos ambiguos o cuando la aplicación literal resultaría injusta. Yo le estoy diciendo, la aplicación que ustedes están haciendo con esa sentencia es injusta. No porque quizás no quiera reconocerse el derecho que también ellos tienen a que se les deje tranquilo o que se les permita que ellos puedan tener sus relaciones con parejas del mismo sexo. No es eso, sino que las decisiones que ellos están procurando que se legitimicen las lesionan el derecho de las grandes mayorías que no están de acuerdo con las que ellos plantean. Juristas, abogados, intérpretes de la ley, jueces, por Dios. En otros países donde la cultura no es la misma que la nuestra, se puede hacer eso, pero aquí no. Vamos a imitar a España, vamos a imitar a los musulmanes. Entonces, ¿cuál es la cultura de ellos? La cultura, señores, es uno de los elementos, yo diría por excelencia, la costumbre, donde los legisladores, jueces, ¿verdad?, juristas, intérpretes de la ley tienen que prestar atención, porque eso guarda una relación estrecha con el establecimiento de la búsqueda de la equidad, con el establecimiento de lo que es la búsqueda de ese equilibrio de la aplicación de la justicia. Nosotros tenemos una aplicación de justicia que no es justa o que no es tan justa como debería. Sí, sucede precisamente por estos principios que estamos analizando. Por ejemplo, la obra clásica de Montesquieu, jurista rumano, es el que habla del espíritu de las leyes y explora cómo el clima, la geografía y la historia influyen en las leyes de una sociedad y defendió la separación de poderes, principio fundamental del derecho moderno. Ese es otro punto. Eso fue Montesquieu. Ahí tienen un planteamiento, mi planteamiento de mi perspectiva, conectándolo con lo que es un poco de la teología, la creencia, la costumbre, la tradición, la cultura, la democracia. Eso es justicia, señores. Hay que tomar en cuenta todos esos principios. La separación del Estado y la religión, que no son tan separados en nuestro país, porque sabemos que las religiones gobiernan más que los mismos políticos incluso. Y sabemos que el Tribunal de Justicia, el Tribunal Constitucional de Justicia Dominicano, es un poder independiente. Pero al ser independiente tampoco la ley dice que no puede hacer todo lo que se le venga en gana. No, aguántate, hay limitaciones. Entonces, le hablé del principio de la laicidad, le mencioné los artículos, le mencioné el espíritu de la ley. Le leí un poco de lo que establece esa sentencia para que ustedes razonen, mediten, comprendan, entiendan lo que le queremos decir. Hay un pequeño análisis de un principio que yo hace días estaba analizando y es el principio kantiano, señores, para que ustedes se den cuenta lo delicado que es esto de aplicar la ley de manera literal sin tomar en cuenta todos estos principios de los cuales estoy hablando. El principio del kantianismo, el principio kantiano, el imperativo kantiano, habla de unos conceptos clave que yo quiero dar lectura antes de terminar. Habla de los absolutos morales, o sea, de normas o principios éticos universales que tienen validez en sí mismos. Por ejemplo, habla de la jerarquía de los absolutos. Dice que los deberes morales están organizados en una escala de superioridad o inferioridad. Atención, jueces. Ojo, para que si no han leído el principio kantiano, pues lo lean. Entonces, ahí tenemos lo que son los dilemas morales. Los dilemas morales son situaciones en las que dos o más deberes morales absolutos entran en conflicto. Ahí es donde quiero que ustedes se detengan. En esos dilemas morales del Estado Dominicano, donde una gran mayoría dice no y dos o tres dicen sí, nosotros queremos que nos legitimicen ese tipo de derechos. En República Dominicana no entra eso. Ahora, en otros países como España y países que le han abierto la puerta al pecado, ahí sí, pero aquí no. La priorización, dice,
La ética exige elegir el deber moral superior en un dilema. Ojo, la ética exige elegir el deber moral superior en el dilema. O sea, entre dos posiciones encontradas que se oponen entre sí, que quizás tengan ambigüedades, que no confluyen y que no guardan ninguna relación en sus intereses. Entonces tenemos que plantear esto de la ética, escoger una de las dos, si la superior o la inferior. ¿Cuál es la superior? La que representa el interés de la grande mayoría. No me venga cogiendo ni que el interés de dos o tres que están ahí con sus principios son los mismos, porque nosotros queremos que nos satisfagan y nos legitimicen eso. No se debe permitir esto en República Dominicana. Otro, el relativismo. A pesar de la graduación, le estoy hablando del principio, del famoso principio constitucional que habla el principio de la razonabilidad. Pero ¿cuál razonabilidad tú me estás hablando a mí? Es razonable que un hombre y una mujer, pero que un hombre con un hombre se case, o que me pongan a maricones a dirigir instituciones como esta, y otras. Se lo estoy planteando en forma llana sin aplatanarlo. El relativismo. A pesar de la gradualidad o de la graduación, no es relativismo moral, porque se mantiene la creencia en la validez universal de los absolutos. Todo es relativo. Sí, todo es relativo, pero vamos a evaluar la posición de una de esas dos para tratar de validar la que sea superior. Estoy interpretando lo que está diciendo la filosofía, o el principio filosófico del principio kantiano. Por ejemplo, un escenario clásico es el conflicto entre el mandamiento de no mentir, por ponerle un ejemplo, la famosa mentira, y el de no matar. Esos son textos que están en las Sagradas Escrituras, no mentir y no matar. Estamos en el espíritu de la ley. Si se tiene que mentir para salvar la vida de una persona inocente, el absolutismo graduado argumenta que el valor de la vida prima sobre la verdad en este caso. Oigan esto. La persona miente para salvar a alguien, no es censurada por mentir, sino elogiada por preservar un absoluto moral superior. En este caso, ¿qué es lo que se quiere salvar? ¿Qué es lo que se quiere salvaguardar? Crear una norma, legitimizar una norma, ¿verdad?, que no es del interés superior, sino de un interés inferior y que no representa la ética y la moral ni la buena costumbre de un pueblo. Entonces eso no es justo. Nada es verdad, repito, nada es mentira. Todo dependerá del cristal en que lo vea. ¿Cuál es el cristal o el principio de razonabilidad en el cual ustedes se apoyan para sentar las bases de una sentencia que crea un precedente en la jurisprudencia en la República Dominicana? Atención, jueces de la Alta Corte. Atención, jueces de la Alta Corte. Atención, legisladores. Atención, juristas. Atención, Poder Ejecutivo. Atención, Poder Legislativo de la República Dominicana, y por extensión a todos los países de América Latina donde se le han abierto la puerta al pecado. Gloria a Dios. El imperativo categórico de Immanuel Kant establece que solo debes actuar de acuerdo con la máxima que puedas creer, que pueda querer que se convierta en una ley universal. Esto significa que tu acción debe ser universalizable, es decir, aplicable a cualquier persona en cualquier circunstancia. Otra formulación importante es tratar a la humanidad tanto en su persona como en la de otros, siempre como fin en sí misma y nunca como un medio. Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre al mismo tiempo como principio de una legislación universal. Ahí está. Esto significa que debes preguntarte si tu acción sería moralmente correcta si todos la hicieran de la misma manera que tú la haces. Deberían ustedes preguntarse, jueces, si la acción que ustedes están encaminando a legalizar es moralmente correcta para la grande mayoría. Entonces, mentir no se puede universalizar, porque si todos mintieran, la comunicación dejaría de tener sentido y la mentira perdería su poder.
Señores, esto es complejo. Entonces, actúa de tal manera que trates a la humanidad tanto en tu propia persona como en la de los demás, siempre como un fin y nunca simplemente como un medio. Esta formulación enfatiza el valor intrínseco de los seres humanos. No se deben usar otras personas para lograr tus propios fines, ya sea mediante coacción, engaño o manipulación. Veo mucha manipulación en la creación de esa sentencia, porque lesiona el interés de las grandes masas. Diferencias los imperativos hipotéticos. El imperativo categórico dice: son incondicionales y universales, mandan acciones que son buenas en sí mismas, independientemente de los fines que se busquen, pero también las mandan que son muy malas. El imperativo hipotético dice: son condicionales, como le dije, nada de verdad y nada de mentira, son condicionales, mandan acciones que son un medio para alcanzar otro fin. Un ejemplo sería: si quieres aprobar, debes estudiar, donde estudiar es el medio para el fin de aprobar. Eso es por poner un ejemplo de el imperativo kantiano de Immanuel Kant. Otra pregunta sería, y esto para un análisis filosófico de los juristas: ¿los abogados pueden mentir en los juicios para defender sus postulados y a sus clientes? El absolutismo graduado es una teoría ética cristiana que sostiene que existen múltiples deberes morales absolutos, pero no todos son igualmente importantes. En caso de conflicto, algunos deben priorizarse sobre otros al grado de que violar una norma menor para cumplir una mayor es moralmente permisible. A diferencia de un absolutismo en conflicto, donde se incurre en un mal al no poder cumplir ambas reglas, que es lo que se está haciendo en la sentencia que termina de evacuar el Tribunal Constitucional. Se está poniendo en juego el interés de la gran mayoría, repito, y se ha aplicado el absolutismo en conflicto de manera literal. Y se está incurriendo en un mal al no poder cumplir ambas reglas a la vez. El absolutismo graduado considera que se ha actuado bien al elegir el deber moral de mayor jerarquía, cosa que no se ha hecho en este caso. Concepto clave entonces: absolutos morales, normas o principios éticos universales que tienen validez en sí mismos. Jerarquía de absolutos. Los deberes morales están organizados en una escala de superioridad o inferioridad. Y por último, los dilemas morales que le mencioné. Aquí está este pequeño análisis filosófico, teológico, jurídico, político, teológico. Y le quiero dejar esta joya como reflexión, especialmente a las autoridades. Pero también, no solamente a las autoridades de República Dominicana, a los jueces, a los que representan el interés legítimo de la gran masa, a los que representan la justicia, ¿verdad? A los que están para administrar justicia. Y quiero dejar esta reflexión no solamente a ellos, a la República Dominicana, sino por extensión, especialmente a los países de América Latina, de Europa y de todo el mundo, donde por una causa, por la otra, por una mala interpretación de la ley, o porque quizás no han mirado a la ley suprema de Dios, y han dado cabida al pecado, y han permitido que las naciones caigan en lo que es el sodomismo, en las perversiones sexuales, en las transgresiones a la ley de Dios. Aleluya. El Señor dice: aleluya, que traerá una sanción a los jueces que emitieron esta sentencia en la República Dominicana. El Señor me dice en esta hora: yo he elegido a la República Dominicana como una antorcha encendida. Y ustedes no podrán, dice el Señor en esta hora, no podrán contra mi voluntad en la República Dominicana, porque yo soy quien ha diseñado esta isla. Yo fui quien escogí a la República Dominicana y tengo grandes propósitos con ella. Por tanto, el Señor me dice que va a sacudir la alta corte, que va a sacudir la alta corte,
que vas a acudir al Tribunal Constitucional y a sus jueces. Gloria a Dios. El Señor me dice, yo soy que mando en la República Dominicana. Yo soy que mando en el mundo entero. Yo soy el creador del universo. He aquí que todas las almas son mías, pero el alma que pecare, esa morirá. Aquí se hará la voluntad de Dios, no la voluntad de un juez, no la voluntad de un legislador, no la voluntad de un príncipe, sino la voluntad del cielo. Así ha dicho Jehová en esta hora. Así que es una advertencia para ustedes. El Señor dice en esta hora, arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados y vengan de mi presencia los tiempos de refrigerio. Está llamando a la humillación una vez más a todos los ciudadanos, a todas las autoridades, sin importar su credo, su religión, su raza, su nacionalidad, a todo el mundo que se encuentren aquí, así también por extensión a todas las naciones que han dado rienda suelta al pecado, que han aprobado leyes que atentan contra el diseño divino, que han sacado la palabra de Dios de las naciones. Gloria a Dios. De manera muy personal elogiamos la obra que está haciendo Donald Trump en los Estados Unidos, el cual ha sido tocado por Dios. Gloria a Dios, y está siendo usado como una vara. Asimismo, el Señor quiere que los demás legisladores, que los demás autoridades, que los demás príncipes, que los demás autoridades judiciales, que lo que tienen en sus hombros crear las normas, miren a la santa ley de Dios, busquen inspiración en la ley de Dios, que se humillen, que clamen al Señor, y Él les dará la revelación para que puedan legislar, para que puedan interpretar la palabra, para que puedan tener inspiración, para que puedan guiar, para que puedan crear las bases y los sustentos jurídicos para regular la conducta de los seres humanos. Así que ha sido mi alocución, mi conferencia, mi comentario en función de esa sentencia del Tribunal Constitucional. Nos dirigimos a ellos con mucho respeto porque obviamente ellos son las autoridades establecidas por Dios, pero no todo lo que muchas veces representa el orden divino en la tierra hace lo correcto. Y el deber de nosotros como hijos de Dios, como ministros de la palabra de Dios, como ministros establecidos por Dios, como profetas, como pastores, como evangelistas, es advertirle, ¿verdad?, a las naciones, a las autoridades, a todo el mundo sobre lo que implica el peligro de desafiar a Dios, desafiar su orden divino y atentar contra su creación. Así que ha sido esta mi palabra una vez más, en el nombre de Dios, de parte de Dios, por medio del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Así que yo oro por tu vida, legislador, juez, príncipe o todos aquellos que vayan a ver estas locuciones, para que el Señor te guíe, te ilumine y te dé la inspiración suficiente para que puedas seguir dirigiendo en el lugar donde Dios te asignó. Bendiciones y será hasta una próxima. Shalom.